ella ya había escuchado que cuando tú tienes intimidad con otra persona en tus días, le haces un amarre. Hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, que van al mercado de Sonora no solamente a hacer amarres o desvinculaciones, sino también a terminar con la vida de los pequeños. A ver, Mar Arriaga ya se metió al universo del tarot, ya se metió al universo de la carta astral. ¿Qué sigue? Hasta el final, Samudio, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta saber qué hay más allá. Tal vez si algún día me llevan como Jacobo Greenberg, lo voy a considerar un honor. Bienvenidos una vez más a Historias Embrujadas Podcast, donde posiblemente lo que vas a escuchar aquí no vas a querer vivirlo. Hoy tenemos el gusto y el honor de tener a alguien que es bien manchada. Con ustedes, Mar Arriaga. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, amigo. Muchas gracias por la invitación y qué gusto por fin estar en este gran podcast que se está convirtiendo poco a poco en legendario. Tienes unas colaboraciones que digo yo, tú muy bien. Bárbaro. Pero sabes que tuve el gusto y el honor de estar en tu podcast, amiga, y ahora ya te tocaba. También, bastante polémico el capítulo. Creo que ha sido de los capítulos en los que más me he divertido editar. Hombre, muchísimas gracias. O sea, de verdad, yo vi el capítulo y la actitud, lo que decía, yo decía, qué bárbaro, qué bárbaro. Lo bueno es que ya estamos aquí, es otra nueva etapa. Ahora sí vamos a escudriñar entre esas historias, entre esos fenómenos. Pero quiero saber tu punto de vista y antes de esto, yo te conozco y me imagino que te conoce la banda de Historias Embrujadas, pero por favor, preséntate, amiga. Muchas gracias, amigo. A mí me pueden encontrar en todos lados como Remanchados de Miedo, porque ese es el nombre del podcast que tengo, donde subo historias paranormales, aterradoras. Tengo entrevistas con grandes personalidades del terror, como lo es aquí el tío Sam, una gran personalidad en el medio. También cuento historias paranormales y de ahí el Instagram personal es @mar.arriaga, la A del final es doble. También encuentran ahí cosas medio extrañas, a veces como cosas de la vida artística y demás, pero también cosas de magia y por el estilo, por si quieren ir a checarlo. Es como una revista, yo quiero verlo así, tu podcast, amiga. ¿Crees? O sea, donde encuentras secciones de todo tipo, sección paranormal, sección del terror, sección de la vida cotidiana, del teatro y demás. Vayan a ver y suscríbanse, denle amor, por favor. Y a ver, Mar, de entre todas las historias que te han contado, de todo lo que he visto, que has recopilado, hay algo que me llama mucho la atención y poderosamente es el contexto de la brujería, los maleficios. Digo, al final del día, Historias Embrujadas se cierne entre la brujería y otras historias más. Pero a ver, Mar Arriaga, yo, todas las mujeres que he entrevistado, la oportunidad que me han dado de entrevistarlas, siempre se han acercado al tema. ¿Mar Arriaga tuvo el llamamiento de la brujería? Desde siempre. ¡Wow! Revelador, ¿eh? Tal vez tiene mucho que ver con la naturaleza femenina o algo por el estilo, pero el tema de la brujería es un tema que me ha llamado siempre la atención porque tal vez no lo veo de la manera aterradora. Jamás lo he visto de una forma de tabú ni nada por el estilo. Desde mi casa siempre se ha hablado del tema del tarot, de la astrología, de la magia. Mi abuela era tarotista y era partera, entonces era una persona muy relacionada a la muerte, muy relacionada a la magia. Después mi mamá tuvo el don y después a mí me enseñó. Así que el tema de la magia se ha ido de cierta manera transformando en mi vida y siempre lo he visto como falla en la realidad. Okay. Como una forma de manipular la realidad. Ok, ese es un concepto nuevo que nosotros no hemos escuchado aquí. Todo es intención, es magia, es ritual. Pero esta falla de la realidad, a ver, explícanos un poquito más. Lo que pasa es que siento, o sea, esta es una idea mía definitivamente, seguramente hay muchas personas que han pensado algo por el estilo en algún viaje de alguna sustancia. Claramente. Ok. Pero lo que yo creo es que todo eso, lo que le llamamos magia, le llamamos intención, le llamamos brujería,
es alterar la realidad para que se haga nuestra voluntad. Okay. Entonces, cuando alteramos la realidad de cierta manera, hay este enredado de la Matrix, que son diferentes hilos que se están moviendo. Lo único que haces es mover un hilo de la Matrix para que se mueva de manera diferente y funcione, porque he de decir que tal vez esto es algo un poco funado, más bien fumado no, fumado, pero yo no creo que esta realidad sea la realidad. Por esa razón es que es tan fácil manipularla. Algo así como las moiras del destino, que es un contexto así de que movían los hilos del destino en el ámbito griego, si no me recuerdo. Es decir, estas 3 poderosas mujeres llamadas moiras que manipulaban el destino de un ser humano. O sea, algo así. Sí, claro. Y además lo relaciono muchísimo con todas las teorías posibles que puedan existir, ya sea la de la latiz, ya sea la de esto de la magia, la brujería y demás, o ya sea incluso el efecto placebo del cerebro, que es para mí súper importante, y yo se los juro que de verdad funciona, porque yo no me considero una bruja de ninguna manera, más bien me considero una interesada en el tema de qué tanto se puede lograr manipular la realidad a tu favor. Y en ese qué tanto se puede manipular, es decir, utilizas magia, fetiches, no Mar, sino me refiero a la perspectiva de Mar. ¿Qué utilizaría una no bruja, una mística de la realidad? Lo que yo hago es encontrar en todos los lugares que puedo una respuesta de si algo se puede predecir o no. Okay. Te digo, yo soy muy cercana al tarot, y desde ahí, desde que yo me di cuenta de que el tarot, más allá de preguntar por tu exnovio y por el amor y por... De verdad, es una fuente de conocimiento tan grande, Samudio, porque de cierta manera, ¿quién lo está leyendo? Tú. Está en tu mente, está en tu cerebro, hay algo que tú estás captando, que mucha gente dice... Es la conexión directamente con la Matrix. O simplemente es tu mente diciéndote algo en efecto de que la conciencia es un misterio enorme de la humanidad. Tu consciente con el subconsciente. Exactamente. Ya, okay. Entonces, desde ahí, por ejemplo, estoy muy cercana a la astrología, en la que estoy tratando de buscar también qué somos, de dónde somos y a dónde vamos. Y a mí me ha parecido muy impresionante, Samudio, que he hecho muchas cartas astrales a personas que, te juro, Samudio, ni siquiera las conozco, viven en otro continente. Okay. Y entonces cuando les digo... a ti te internaron en un hospital psiquiátrico a los 5 años, de 5 a los 10 años. Las personas me dicen, ¿cómo lo sabes? Perdóname, es que ya está hecho, ya está escrito. O tu mamá fue de cierta manera, entonces buscas estos patrones en tus relaciones, es algo completamente normal. O seguramente a tus 28 años te vas a mudar, vas a cambiar. O sea, esa situación a mí me parece maravilloso en el tema de la magia. Incluso si lo vemos ahí, digo, tal vez, de cierta manera, siempre estoy buscando esas herramientas, esas respuestas, esos códigos que tal vez han sido dejados como pseudociencias, porque lo son, la ciencia no lo puede explicar, pero en algún momento la ciencia tiene que avanzar y tiene que explicar ciertas cosas que aún no son explicables. Es decir, la lectura de la Matrix, el entendimiento, el raciocinio de la realidad o surrealidad de una persona, ¿no? Voy a poner en contexto. A ver, Mar Arriaga ya se metió al universo del tarot. Ya se metió al universo de la carta astral. ¿Qué sigue? Hasta el final. De hecho, tú eres el causante de que me interese ahora en el tema. Ahora yo soy el culpable. No, claro que sí. Claro que sí. Tal vez tu comunidad no lo sabe, pero hubo un meet and greet con los Emisiones Podcast hace poco tiempo. Y jugamos la Ouija. Ahí, y lo único que ocasionaste fue despertar una curiosidad enorme en mí, y dije, ¿esto qué es? ¿Algo más? ¿Soy yo? ¿Es la Matrix? ¿Es qué exactamente? Entonces, hasta el final, Samudio, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta saber qué hay más allá. Tal vez si algún día me llevan como a Jacobo Greenberg, lo voy a considerar un honor. Ojo, leyenda aquí. Todo fue bajo consentimiento de causa. Es decir, estábamos en un meet and greet y dijimos, juguemos Ouija. Y por cierto, lo jugamos en un mantel. No, era un póster. Era un póster. Es que eso fue lo que más a mí me llamó. Sí. Es que... O sea, no había tabla, claro, no había planchet, no había nada de eso. Pero yo lo creí. Sí. Y con que yo lo crea y la otra persona con la que jugué la Ouija lo creyera, es suficiente. Entonces, eso para mí es
¿esto qué es? ¿Por qué si mi cerebro y el de ella lo cree? Claro. Funciona. O sea, esas personas que dicen, para hacer magia, para hacer un ritual necesitas que el caldero hecho en Irlanda y que la hoja salida de... No es cierto. O sea, porque yo sí creo, o sea, esto que mencionabas de la intención, que cuando el ser humano quiere algo y lo busca, de verdad lo consigue. O sea, yo te puedo decir, Samudio, que empecé a internarme de una forma más intensa en la brujería, pero en realidad en la manipulación de la realidad, lo que fue el año antepasado. Y yo te puedo jurar, Samudio, que todo el año pasado lo que viví, yo lo intencioné de cierta manera, contra toda probabilidad. Ok. Y cuando descubrí eso dije, ¿es en serio? Y esto es mi recordatorio de que, en serio, esta realidad en la que estamos sí se mueve, sí es manipulable, pero al mismo tiempo la pregunta ¿es destino? Claro. ¿O tú lo formas? O la pregunta del millón. ¿Por qué? Yo así se las formulo siempre. ¿Por qué se mueve una planchette? ¿Por qué me responde un posible espíritu? ¿Por qué un espíritu se manifiesta regado en espacio-tiempo? ¿Por qué me hace caso? ¿Por qué? ¿Soy yo? ¿Es un espíritu? ¿Es otra dimensión? ¿Hay algo más allá? O sea, esta idea de que nosotros somos... Esto que estamos viendo y lo que la ciencia comprueba es lo único que existe y lo que podemos aceptar, me parece correcto para el tema de la salud, pero no más. O sea, no me pueden venir a decir que solamente porque la ciencia no lo puede aceptar o no entra dentro de su método científico, es algo que no existe o es una charlatanería. Porque de verdad, he visto personas haciendo magia, he visto personas haciendo amarres, he conocido por personas cercanas el tema de las brujas. O sea, tú mismo justamente con ese gran bastón que tienes ahí atrás, sabes perfectamente que hay cosas que no podemos explicar, pero que la ciencia tal vez en su método tan rígido, que espero que en algún momento pueda ir poco a poco evolucionando, diga, si hay algo más, ¿no? Hay uno que otro rebelde, amiga, que te vas a ir dando cuenta. Muchos de los grandes precursores de la ciencia, no vamos tan lejos, Thomas Alva Edison, Guillermo Marconi, eran precursores de la investigación paranormal, de verdad, ¿eh? Hacían aparatos para la lectura de voces negras, lo que es el magnetofón, si no mal recuerdo, y ellos buscaban también la conexión espiritual con algo que ellos creían era la muerte común y corriente, es decir, el estado del ser humano en estado de muerte era el final. Para Thomas Alva Edison y para Guillermo Marconi nunca lo fue así. Y eran hombres de ciencia. Y es tan curioso porque no solamente los hombres de ciencia, sino también los hombres de pensamiento, no nos vayamos tan lejos, aquí en México, grandes personalidades de la política que han practicado el espiritismo, como lo fue Francisco Madero, como lo han sido tantos políticos. El mismísimo Francisco Madero recibía mensajes de su hermano fallecido para poder gobernar el país. También, si no mal recuerdo, había otro político que es Calles, no. Plutarco, sí. Plutarco Elías Calles. Lo que pasa es que Madero y Plutarco de alguna forma sí tenían como esta comunión expresa del espiritismo de aquellos entonces. Madero principalmente, porque estudió con Allan Kardec, eso es algo que casi nadie lo sabe. Pero tú sí, Sam. Bueno, ojo, le tocó el tema, le tocó la boga, le tocó... Ahora, Francisco Madero también pues, era un tipo acaudalado, o sea, no era pobre. Entonces lo mandaron a estudiar a Francia y en Francia conoció a Allan Kardec y conoció el espiritismo y conoció también, él era escriba, medium escriba, era de escritura automática. Ha cartas. Sido un conocimiento que se ha mantenido en la élite durante mucho tiempo y que poco a poco fue bajando y poco a poco se fue conociendo, pero a mí me encanta todo el tema del espiritismo, todo el tema de la magia, cómo se han mezclado las culturas, cómo el catolicismo se ha mezclado con la santería, cómo ha habido una gran fusión de situaciones, cómo incluso se utilizan santos católicos para hacer brujería, para hacer amarres. Que ese es a donde quiero llegar. A ver, amiga, me queda claro que en tu podcast pues has escuchado N cantidad de historias, pero quisiera escuchar una personal, si tú me permites, y si por favor la compartes aquí con toda la gente de Historias Embrujadas Podcast. Mar Arriaga, ¿ha experimentado fenómenos paranormales? No sé si tenga algo que ver, Samudio. Yo creo que desde niña me han pasado cosas paranormales y de hecho cada vez que avanzo en el tema del podcast y de repente me piden personas que cuenten historias, me voy dando cuenta de que
lo paranormal siempre ha estado ahí. Desde que era niña incluso hubo una cosa extraña que me quiso robar de la cuna. Ok. Después nos cambiamos de casa porque la situación era bastante complicada en ese lugar. Y en esa casa ya no sucedía nada paranormal, pero incluso en la escuela también conviví en una primaria de monjas. Y una de mis compañeras, tengo la teoría de que su papá estaba poseído. Eso es algo que tal vez mi mente infantil, de cierta manera, ahí tiene como grabado. Ujú. Tal vez sufría de una enfermedad mental, tal vez estaba poseído. Es como esas cosas que incluso preferí dejar ahí, pero avanzando, creo que la primera cosa paranormal que me sucedió, yo tenía como unos 18 años, iba pasando por unas vías del tren y vi que había una bolsa negra que se estaba moviendo. Ujú. Y a veces hay personas que son muy malas, que tiran animales. Entonces mi instinto fue abrirlo Ujú. y ver qué había ahí dentro. Ok. Pero cuando lo abrí, me di cuenta de que no había nada dentro, que era un trabajo de brujería. Me acuerdo que tenía chayote, me acuerdo que tenía una foto y me acuerdo que tenía como muchas cosas rojas. O sea, me imaginé que era algún tipo de amarre, me imaginé que era algún tipo de algo por el estilo. Ah, también había huevos. Ok. Entonces dije, esto es como para algo así. Ajá. Pero bien o mal, ahí me dicen que ese fue mi error, haberlo abierto. Abierto y desamarrado. Sí. A partir de ese momento, empecé a tener fenómenos paranormales en la casa. Ujú. No tan drásticos, pero sí eran las 12 de la noche y se escuchaban los utensilios de comida, se Ujú. escuchaban cómo se movían, cómo cerraban cajones, cómo arrastraban sillas. Y yo decía, ok. ¿Pero fue al instante después de No. después de un O sea, tiempo? fue yo creo que como una semana después. Ok. Pero no, o sea, es que esa es la cuestión. O sea, tampoco viví Amityville. O sea, eran como esporádicos. O sea, esto fue una situación que duró semanas. O sea, tampoco es, si hubiera habido Amityville, le llamaba Carlos Trejo. Me voy a detener un momento. Sí. Porque dijiste algo bien importante en el primer momento que describiste el concepto de Mar Arriaga hacia estos fenómenos. Dijiste el efecto placebo y algo que es indicativo de justo lo que acabas de comentar. Y es bien importante para decirlo a toda la gente. A ver, una cosa, hay una clasificatoria de un gran amigo investigador de España, mi queridísimo Pedro Morós, que cumple con las 3 E's, así: esporádico, espontáneo y efímero. Es decir, los fenómenos paranormales usualmente son esporádicos, espontáneos y efímeros. Cuando son constantes y recurrentes, entonces ya estamos hablando de un posible caso. Pero en el caso que me estás mencionando, abriste especie de embrujo, fetiche, no sé. Semanas después empezaron a escucharse los ruidos. Pero lo acaba de decir muy bien Mar. No es una Amityville, o sea, se escuchan ruidos, te causa extrañeza, no te enganchaste, simplemente dijiste qué onda. Y a mí siempre me han enseñado a no engancharme. O sea, mi mamá, como te digo, como me intentó llevar un tipo de enano o algo por el estilo, sufrió fenómenos paranormales donde sentía que le lamían la cara cuando estaba embarazada. O sea, mi mamá ya sabía desde hace muchísimo tiempo que no se le debe de hacer caso a ese tipo de situaciones, o que debes de ignorarlas, o que pues simplemente dejarlas pasar. Entonces, ahora sí que seguí con mi vida. Pero esto, incluso lo que te voy a contar, yo lo borré de mi memoria. O sea, fue tan fuerte que lo olvidé por completo. Y no fue hasta hace 3 años más o menos que mi mamá me dijo, ¿no te acuerdas que viviste esto? Que yo te juro, Samudio, que se sintió como cuando te desdoblan un papel y dices, y entonces ves la imagen completa y dices, ¿sí lo viví? O sea, sí es real. O sea, pudo haber sido una parálisis del sueño o no, pero me aterró de todas maneras. La cuestión es esta: yo estaba dormida cuando yo creo que hay un instinto animal que te dice que hay un posible peligro, incluso cuando estás dormido, que hay algo que te dice despiértate. Y yo me desperté y lo primero que vi arriba de mí fue una mujer parada en paralelo sobre mí, y no le podía ver la cara porque tenía el cabello sobre ella, pero yo sabía que se estaba burlando de mí. Es algo muy raro, pero yo sabía que se estaba
riendo de, claro, lo que iba a ocasionar en mí. Se veía, o sea, a ver, ojo, psicoemoción, es decir, ¿sentías que se burlaba de ti o veías y sentías? No, es que yo no le veía la cara. Ok. O sea, estaba con la cara cubierta, pero yo sabía que se estaba burlando de mí. Ok. Entonces, lo primero que pensé fue, esto es parálisis del sueño. Uh-huh. Esto es parálisis del sueño, tranquilízate, vuélvete a dormir. Muy bien, sobrina. Tiene que buscar siempre la explicación. Ajá. Es que eso es lo que... Ahorita termino de contar la historia y te digo qué pasa. Que siempre busco la explicación, pero dije, me voy a volver a dormir, porque esto no es real. A pesar de que yo me estaba muriendo del miedo, dije, la mente sobre el corazón, Claro, siempre. claro. Y volví a cerrar los ojos e intentaba moverme, no me podía mover, claramente. Pero dije, ahorita me vuelvo a dormir. Pero yo seguía sintiendo que ya estaba ahí y decía, no volver a dormir. Abrí los ojos y seguía ahí. Y dije, ¿qué hago? O sea, y ya ahí cuando empecé a entrar como en pánico, que dije, no sé, o sea, de hecho, ni siquiera pude gritar. O sea, nada más recuerdo que se escuchó como... Entiendo. Del terror que ni siquiera me podía mover. Entiendo. Dije, esto es serio. O sea, esto ya es modo serio. Y entonces lo primero que hice fue mover mi cadera. Se movía mi cadera. Mover mis piernas. Se movían mis piernas. Y me moví como pude para salirme de la cama, como para no tocarla. No vi hacia atrás. Fui al cuarto de mis papás y yo estaba aterrada. Les dije, acabo de ver algo terrible en el cuarto. Ayúdame. Okay. Pero mis papás, o sea, sí creen en lo paranormal, pero me dicen, tranquila, pues quién sabe qué habrá sido, pues una entidad y ya. O sea, como que mis papás jamás han sido de, ay, no, ajá, qué miedo. No. Sí. Sino que tranquila. Y no lo hablé después. O sea, como que literalmente, y seguí con mi vida. Hasta que te digo que hace 3 años mi mamá, yo sí le estaba diciendo justamente a una persona que estaba comiendo en nuestra casa que tengo un podcast paranormal, pero que la verdad algo así muy fuerte que me hubiera pasado, pues la verdad es que no tanto. Hasta que me dice mi mamá, ¿no te acuerdas lo que te pasó? Me lo describió por completo como yo se lo describí. Claro. Y al principio se siente como cuando estás caminando por un túnel y de repente estás viendo la luz poco a poco y de repente te deslumbra por completo. Así se sintió. Como esa verdad diciéndome, ¿sí te pasó? Es decir, tu mami te hizo un recordatorio de esa memoria que tú ocultaste. Y ojo, es muy probable que haya sido porque le impresionó tanto para caer en el baúl del olvido. Y es que ustedes pueden creer, Mar, pero tú tienes un podcast paranormal, o sea, ¿te gusta el tema del terror? Sí, pero no así, o sea, no de esa manera. Ver, es algo bien importante, Mar, porque mucha gente allá afuera se les hace bien sencillo decir, pero es que cómo, a ver, señor Zamudio, usted entra por las casas sin miedo, o vas a ver un poseso y pues simplemente vas a hacer un análisis. ¿Por qué no le afecta? ¿No le da miedo? No. A ver, señores, lo que no es personal no afecta. En el caso, como estás narrando, es personal. Es decir, a Mar le pasó. Evidentemente hay un miedo. Cuando tú platicas esto y lo vemos ahorita en tus expresiones, evidentemente te aterraba. Por eso lo dejaste en el olvido. Y eso es un tema, más allá de otra cosa, a nivel cerebral, es un tema de justamente resguardo mental de la propia Mar, que lo hace su propio cerebro. Punto. Yo sí les voy a ser bien sincera, pues a esto voy. Se me olvidó decirles, o sea, mi mamá también de repente trabaja con huevo. Okay. Entonces ella me hizo una limpieza y demás. Y desde la primera limpieza me dice, hay algo que hay aquí. Y estaba como una imagen de una mujer muy alargada que estaba justamente atrapada en el huevo. Okay. Y me dijo, es esto lo que tienes. Y el susto me duró un rato. O sea, sí, al recordar, ya cuando recordé todo eso, sí, el susto sí me duró un rato. O sea, de que no quería dormir en mi cama, de que no quería, o sea, me tuvieron que, de hecho, mudar con mis papás un ratito. Claro, o sea, claro. O sea, sí fue como duro.
pero te digo, o sea, lo dejé atrás. Simplemente ya cuando me lo recordaron dije, o sea, sí existe lo paranormal. O sea, y fue precisamente con un trabajo de brujería, platicándolo con algunas personas me dijeron es que seguramente era un muerto que estaba atrapado en el trabajo para hacer algo y, y tú lo agarraste, pero no sé, está el tema, es que está este tema de la intención. ¿Por qué me pegaría a mí si la intención era hacia alguien más? Entonces, yo siempre, Samudio, yo trato de mantener el pie en la tierra y de siempre encontrar una explicación a lo paranormal, porque si uno se va de repente nada más con, hay un fantasma, creo que pierde objetividad y pierde la vida, ¿no? Pues si te enganchas en algo que posiblemente tiene una explicación. Sí, claro, pero cuando ya no encuentras la explicación, por ejemplo, ahí yo todavía te puedo decir, Samudio, fue parálisis del sueño, fue mi mente, fue hasta eso incluso, te digo, fue parálisis del sueño, pero hace como, justamente en diciembre del año pasado, estuve trabajando en la casa del Indio Fernández y ahí me pasaron como unas cosas extrañas que no son, te digo, como súper perturbadoras, pero ya no tenían explicación. Ahí sí ya fue como vamos a ponerlo, te reafirmó el hecho de que, a ver, la casa del Indio Fernández tiene tradición de estar catalogada por fenómenos fantasmogénesis, es decir, si hay residuales ahí, o sea, eso sí yo también tengo entendido y lo sé. Y bueno, para aquellas personas que igual nos ven desde otras partes del mundo, el Indio Fernández fue un actor muy popular en México del siglo de oro. De hecho, se dice que el Oscar está basado en su forma de él, en su fisionomía. Entonces es una persona muy popular que construyó, no una casa, construyó una fortaleza que es de piedra completamente, que es una casa muy fría, más de lo que debería de ser, por cierto. Y ahí me tocó estar en el lugar en donde tenían resguardados en la parte de abajo a todas las entidades, porque ya habían hecho trabajos. Sí, de hecho, el Indio Fernández es considerado un místico. O sea, sí tenía un tipo, un conocimiento de acerca justo, como dice Mar, esta fortaleza. Sí era como fortaleza no solamente para los vivos, sino también para los muertos, ¿no? Entonces, ¿qué te pasó ahí? Pues no, cuéntanos. O sea, lo primero fue que yo estaba platicando con las actrices, eran como las 9 de la noche, ya se estaban yendo pues prácticamente todos. Y hay que aclarar que todo el mobiliario incluso es de la casa, o sea, ese mobiliario tiene la edad de la casa, o sea, son las sillas, son las mesas, son las copas que utilizaba Frida Kahlo, María Félix, Marilyn Monroe, o sea, tiene una energía brutal en ese sentido. Entonces yo estaba sentada en una de estas sillas de madera súper viejitas, justamente al lado de la ventana. Cabe aclarar que estamos en un primer piso. Es de verdad imposible que alguien se trepe en una escalera o que alguien lo haya agarrado por una razón. De repente, nada más escucho cómo algo se azota contra la ventana, pero fuerte, o sea, muy fuerte, que dije, me espanté, o sea, sí, o sea, es que yo soy chilleta, o sea, yo no soy la persona que... Estás alerta, amiga, no se dice así, estoy alerta. Estoy alerta. Sí, no, o sea, a mí me encantan las películas de terror, pero no vivirlas. Entonces, nada más volteé y dije, ¿qué es? O sea, yo pensé que había sido un pájaro que se había estrellado contra la ventana y que fue precisamente en ese momento en el que yo estaba hablando que había que descomponer un poco la casa porque se veía muy arreglada y para mi obra necesitaba que se viera fea. Entonces, lo que me espantó fue cuando volvió a suceder con la misma intensidad y dije, ¿qué? Y lo que más me espantó fue cuando vi que lo que se estaba moviendo era una maceta como de 5 kilos. Aventándose contra la ventana. 1, 2, 3, 4. Y yo en el 5 yo me salí. O sea, en el 5 yo dije, más vale aquí corrió que aquí quedó. No me voy a esperar a ver si rompe la ventana, si se ve el fantasma arrojándose la maceta. No. Claro, o sea, no me voy a quedar a ver qué era. Y o sea, así como en The Office, que Michael Scott es el primero en salir en el simulacro de incendios, así yo fui. O sea, de verdad, me paré corriendo y me salí. Vámonos. Y sí le digo a mis otros actores, es que acaba de pasar algo bien raro, o sea, pero ¿en qué momento? O sea, una maceta te va a dar miedo, ¿no? Pero todavía, o sea, lo que puedes hacer es que sales de la cantina, yo estaba en la cantina, y me fui hacia el patio justamente para ver, pues si estaban aventando algo. Ajá. Dije, a lo mejor no había nadie, Samudio. Dije yo, o quien estuviera moviendo la maceta, todo, ¿no? Lo bueno es que tratas de buscar una explicación, amiga. Siempre, o sea, siempre, pero es que es la naturaleza que yo siempre tengo el pie ahí porque digo,
paranormal, no, a ver. Sí, porque, a ver, otra perspectiva sería que Mar se quedara con la duda. Es decir, va, le informa a sus compañeros actores y actrices, oigan, está pasando esto, y no saldría a verificar. Entonces, Mar, en toda su obra de teatro, estaría pensando a ver quién carajos movió la maceta. Sí, ¿no? Y empezó a suceder que de repente a mi elenco lo tocaban, que de repente escuchaban como vocecitas atrás de ellos, Okay. que de repente y yo veía en sus caras que era verdad, porque tú vas a chambear, o sea, sí, tú claro, no vas... tú estás en otro mood. Sí, y aparte la obra ni siquiera era como de terror, mi obra era como de drama, o sea, de una persona que había perdido la vida, entonces no tenía nada que ver con algo paranormal. Pero tal vez la segunda cosa fuerte que me pasó fue que igual estoy en una de estas sillas y las obras de teatro constantemente evolucionan. Constantemente están creciendo en chistes, están creciendo en situaciones. Entonces estábamos en un ensayo de esos y yo estaba viendo precisamente un nuevo chiste que yo estaba montando y estaba viendo que cayera en timing. Y entonces la actriz tira el chiste y escucho atrás de mí. Ok. Dije, atrás de mí no hay nadie. Pero dije, fui yo. O sea, todavía, o sea, yo me gaslighteo sola, Samudio. Entonces digo, no, fui yo. Claro. Entonces, hice esto así como, ok. Ajá. Y cuando veo a mi elenco, todos me están viendo. Mar, ¿escuchaste? Tú fui yo. Sí. O sea, también tu elenco se dio cuenta. Claro, okay. Todos nos dimos cuenta. O sea, no fui nada más yo. Ok. Entonces dije, o sea, ellos me dijeron, pues tómalo bien, Mar, porque ten en cuenta que aquí hay personas súper importantes fantasmales y que les gustó tu chiste. Y yo digo, sí, amiga, pero no. Esa es una interacción al final del día. Sí. Si hubiera seguido con la interacción, igual y posiblemente Mar hubiera sido testigo de algo más. Claro, pero entonces, ¿qué le digo? ¿Te gustó? O sea, como que... Claro, a ver, la pregunta de los 64,000 que las hacemos a todos ustedes que nos están viendo y escuchando. Yo creo que nadie tendría la fórmula de saber qué hacer ante un hecho como estos. O sea, es decir, nadie, por mucho que me digan aquí, no, yo me pondría a platicar con el fantasma, porque muchos creen que es como platicar contigo, ¿no? Sí. No es así, ¿eh? Todos los fenómenos que yacen en la fantasmogénesis, que ese es su concepto, vamos a ponerlo técnico, es las diferentes psicoemociones que te genera eso. A ver, en el caso de Mar, fue una risa después de haber contado un chiste. Ahí hubo una interacción, es decir, no fue un random, no fue una risa antes de que comenzara el chiste, no fue el movimiento de la maceta antes de hacer una acción específica que tuviera que ver con la relación de la maceta. ¿Me explico? Es una interacción de algo que está tratando de buscar tu atención. Sí. Y la encontró, ¿eh? Sí. Sí. Wow. Sí, fue fuerte. Yo creo que ya lo último, ya lo más fuerte que me sucedió y que aún digo como, qué extraño, ya fue al final de la temporada. Fue el último día, ya se murió. O sea, ya fue que yo estaba recogiendo todo con el productor y él se estaba llevando las cajas con toda la utilería. Y hay algo muy importante, que cada que utilizamos la casa del Indio Fernández para montar obras, tienes que dejarla exactamente como la encontraste. Porque es un museo, porque, pues, sí, ¿no? Por respeto. Y por respeto, entonces, si dejabas algo o si había una basura fuera de lugar o algo por el estilo, te regañaban o te multaban. Entonces era como muy importante que todo estuviera en el lugar preciso en el que tenía que estar. Tal cual. Ajá. Y ya, o sea, él se fue y yo tengo una ansiedad como muy grande de revisar 2 veces las cosas. Entonces salgo y digo, se habrá puesto el florero. Y me regreso y entonces... ya está apagada la luz, hay una ventana justamente enfrente de la cantina y está la barra, entonces atrás de la barra nosotros nos cambiábamos y la luz de la luna estaba pegando directamente, era lo único que iluminaba. Y ahí había como una sombra acomodándose el pantalón así. Ok. Y yo dije, o sea, ¿sabes? Entiendo. O sea, para mí fue como... Pero, o sea, no te digo que la vi 3 minutos y me quedé ahí diciendo, claro, wow. O sea, fue de que la vi un segundo, o sea, fue así.
Pero la vi. viste toda la acción, es decir. Sí, porque es que uno, o sea, hay acciones que son como universales y cuando una persona está haciendo como este movimiento con la cara agachada. El pantalón, claro. Sí, claro, entonces dije, bye. O sea, no me importa si acabó el fluirón. O sea, de hecho hasta se me olvidó, dije, o sea, pero fue así de reojo y fue como un segundo, me di la vuelta y me fui. O sea, no fue, pero dije, ¿quién se queda a averiguar aquí? No, pues no, ni siquiera, a ver, justo, y eso que estás acostumbrada a escuchar historias, estás hasta cierto punto familiarizada con el tema. Esa es la reacción de una persona que no entra en una cabalidad de, justamente, a ver, los investigadores, aún siendo investigador, también te sobresalta, ¿eh? O sea, tú ves eso y yo dices en la torre, ¿no? No es como que estemos preparados todo el tiempo, ya, grábala, o a ver, coloca esta cámara. No, ya posterior al encuentro podrías hacerlo. Pero sí, en un primer plano, cuando te encuentras con algo tan fortuito, tan repentino, pues, ¿qué haces? Exacto, pero no es como que yo sintiera una mala vibra o como que quisiera atacarme. O sea, y es por eso que yo me volví, a partir de ese momento yo me volví más a la teoría de que son fallas en la realidad, que son otras dimensiones, que probablemente ese actor fue mi actor o es otro actor que va a suceder en mucho tiempo o es un actor que sucedió hace mucho tiempo, porque se estaba cambiando. O sea, no era que estuviera haciendo brujería y que de repente, o que de repente estuviera curado. A ver, por ejemplo, yo te voy a poner algo en la mesa. ¿No te has puesto a analizar? Tú que eres muy analítica y eso admiro mucho de ti. El análisis es preciso en estos temas. Pero yo te diría, a ver, se genera siempre en una obra de teatro una psicoemoción, porque ustedes como actores generan emociones, exacerban las emociones para que el espectador que está viendo tu obra, pues evidentemente goce la obra de teatro, ¿no? En un lugar tan emblemático, místico, paranormal como es la casa del Indio Fernández, desde mi punto de vista como investigador, yo lo pongo en la mesa como una hipótesis. Esas psicoemociones que se generan no solamente con la obra de Mar y sus compañeros y otras obras, se quedan plasmadas como residuales, momentáneos, que pueden interactuar con las entidades. Claro que lo pueden hacer. Y eso se puede registrar, amiga. Entonces, la próxima vez que vayas a hacer obra de teatro, 1, invítanos para registrar. Y 2, evidentemente, prepárate con tus cámaras antes de cualquier cosa. Sí. Grábalo. Digo, si quieres averiguar más. No, es que claro, es que esa es la intención. O sea, yo... sí, o sea, yo ya dejé de juzgarme en ese sentido de por qué no volteé. O sea, porque... ¿qué pasa si hubiera volteado? O sea, por alguna razón soy coyona, o más bien como tú dices, no, estoy a la expectativa. Estás alerta, ni siquiera, a ver, y voy a ponerlo aquí, ni siquiera el medium que se siente medium, ni siquiera la persona perceptiva está como antenita a ver quién. Eso no es cierto, eso es parte de tu especulación. Sin embargo, sí puedes hacer una directriz de análisis con base a los fenómenos que se gestan en una propiedad como la casa del Indio Fernández. O sea, ahí tienes un patrón a seguir que posiblemente podrá ser registrable. Pero no andas por la calle empezando, pues no sé, caminando por la banqueta diciendo, aquí hay un señor que se quedó aquí, aquí hay un niño que No soy medium, no soy nada. O sea, sí considero que tengo como cierta sensibilidad para ciertas cosas. O sea, con el tarot he averiguado dónde están cosas, he encontrado cosas, o sea, que no tendrían el sentido de existir. Pero te digo, o sea, yo siento que sí es registrable, pero incluso a mí me generó aún más esta teoría de que, o sea, te digo, no encontré a un niño así descabezado, ni una viejita, o sea, como llamándome, o sea, no, encontré a una persona que parecía que se estaba cambiando, donde los actores se cambian, o sea, no fue ni siquiera como algo más así súper extra normal. Entonces dije, tal vez, o sea, y eso te digo que reafirmo, tal vez estamos en diferentes realidades, los fantasmas y nosotros, tal vez esto que vemos, que nuestros sentidos tan limitados nos dejan ver. Sí. A veces, solo a veces, tenemos esos pequeños glitches en donde dice, vi algo ahí. Esos interruptores que se activan de alguna forma. Sí, y hay entidades para mí que pueden pasar a nuestra realidad y jugar con nosotros como si fuéramos pequeñas hormigas y ya, o sea, tu hipótesis está sustentada, Mar lo ve como una Matrix, la realidad de la surrealidad. Oye, a ver, fascinante, gracias por compartirnos esto. Gracias a ti, amigo. ¿Qué onda con las historias que te han compartido? Me imagino que hiciste una selección así. Traigo varias historias.
han sido bastante, sobre todo las que tienen que ver con brujería, con amarres. Sobre todo tengo un capítulo bastante grande del mercado de Sonora, de la Merced, que es una zona aquí en la Ciudad de México en la que el tema de la magia, lo prohibido y lo tabú se hace presente a cada momento. En el mercado de Sonora, sobre todo, hay lugares en donde venden huesos para hacer brujería, venden pues animales para hacer brujería. Yo incluso rescaté a mi perrito de una cosa de brujería del mercado de Sonora. O sea, yo como que estoy así mega... Bueno, a ver, entiendo que es un tema por humanismo hacia los animales, pero dices, pues bueno, no andas ahí por ahí buscando quién hace rituales con animales para rescatarlos. No, me lo encontré y la rescaté. Pero a eso voy. Creo que una de las historias que más me pareció interesantes me la mandó Juan Carlos, es el nombre que le quiero poner esta noche por temas de anonimato. Juan Carlos, él trabajaba como diablero en la zona de la Merced. Y durante mucho tiempo estuvo enamorado de la que ahora es su esposa, que es Miriam. También le vamos a poner ese nombre. Ellos se conocen desde que son niños. O sea, las familias crecen en este tipo de lugares desde que son pequeños y desde siempre se gustaron, empezaron a andar y demás. Sin embargo, la familia de Miriam, a pesar de que lo conocía desde niño, le pareció que no era un partido que le conviniera a su hija. Es decir, ellos tenían varios puestos, incluso la mamá de Miriam se dedicaba al tema de la brujería en un puesto en el mercado de Sonora. Entonces, pues, ¿cómo crees que las categorías de las familias se iban a involucrar? Hasta en ese rubro hay categorías. Ajá, entonces la familia de Miriam decía no, pero ellos empezaron a andar. De hecho, formalizaron su relación, a pesar de que la suegra estaba atacada con que tú mereces algo mejor, tú mereces una persona que trabaje más, que gane más y demás. Pero bueno, total, hicieron su vida. Pero a partir de que ellos formalizan como esta relación, empiezan a pasarles cosas extrañas. Cabe aclarar que Juan Carlos, la única familia que tenía era su madrina de bautismo, a la cual le contaba muchas cosas. Le decía como, está pasando con esta señora esta situación, yo me quiero ir a mudar con Miriam. Y la señora siempre era un apoyo en la familia. Siempre era esta persona que estaba ahí tratando de que al menos se mantuvieran juntos. Se van a vivir juntos. Miriam se embaraza, tiene muchos problemas en el embarazo, o sea, pierde al bebé, al primer bebé, después se vuelve a embarazar. O sea, pasan muchas cosas que para ellos se les empiezan a hacer, que ya no son casualidades, ya son cosas que uno dice... Algo está pasando o alguien está haciendo algo, ¿no? Sí, claro, no estoy tan salado, ¿no? En algún momento, él le dice a su esposa, ¿sabes qué? Creo que tu mamá nos está haciendo algo. Ella le dice, ¿cómo crees? Mi mamá, sí, no le caes bien, pero mi mamá cobra por esto. O sea, mi mamá no lo haría gratis. O sea, desde ahí va la cuestión. O sea, mi mamá no se empeñaría en hacerme infeliz. O sea, no te quiere, pero tampoco me haría infeliz a mí por lo que está pasando. O sea, ¿tú crees que mi mamá hizo que yo perdiera al niño? No tiene sentido. Aún así, él sigue con esta cuestión y le cuenta a su madrina, ¿sabes qué? Yo creo que esta señora es la que me está haciendo brujería. La madrina le dice, no te preocupes, vamos a hacer una limpia, algo por el estilo y demás. En algún momento, ya cansados de esta situación, Juan Carlos le reclama a la señora y le dice, ¿sabe qué? Usted me está haciendo brujería, usted está haciendo que mi familia se desintegre, usted me está poniendo el pie para que podamos progresar porque nunca le he caído bien. A lo que la madre le responde, créeme que no eres tan importante como para trabajar en ti, sobre todo porque sé que engañas a mi hija. Ok. Juan Carlos le dice, de ninguna manera yo estoy engañando a su hija, ¿cómo cree? Y le dice ella, sí, porque yo sé que constantemente ves a una mujer a la que le cuentas tus cosas y que eres muy íntimo, y déjame decirte que mejor pregúntale a ella sobre esto que me estás diciendo. Juan Carlos no entiende lo que le está comentando hasta que hace conexiones en su cabeza y se da cuenta de que todo indica a su madrina. Va precisamente con su madrina y le dice, a ver, dígame la verdad, usted me está haciendo brujería. Y la respuesta de la madrina le sorprende bastante porque le dice, es que Juan Carlos, yo siempre he estado enamorada de ti. Wow. Yo siempre quiero estar contigo, no me puedes juzgar por al menos intentarlo, ¿no? Con la finalidad de... Claramente. Así que Juan Carlos se aleja de esta mujer y las cosas empiezan a progresar. Es ahí cuando yo digo, uno en quién pone su confianza, ¿no? Porque al final la brujería siempre viene de alguien que no te ves venir. O sea, yo dudo mucho que una persona que sepa que una persona puede hacer brujería se tome ese café.
súper cercana, ¿no? O que sí, claro. O sea, o que tengas la confianza justamente si comes con esa persona, si vas a su casa, la recibes, lo que sea, porque de ahí hay una confianza. Claro, porque muchas brujerías se hacen ya sea por consumo, ya sea por untar, ya sea porque esa persona tiene que obtener material de ti, que es algo muy importante, que esas personas que quieren hacer un amarre a Brad Pitt no podrían, porque se necesita de material genético y de interacción. Sobre todo, como habíamos platicado en un inicio, la intención, Mar. De verdad, hay una infinidad de casos. Yo he visto también, nos llegan a nosotros, perdón. Pero pues yo les he dicho, no somos ni chamanes, ni curanderos, ni nada. Somos investigadores. Lo único que sí les digo es de que la mayor parte de las veces el patrón a seguir son mi abuelita, mi bisabuela, mi suegra, sobre todo las suegras. Perdón, señoras suegras, de quien sea, tienen la mala fama de ser las brujas. Y ahí está el patrón a seguir. O sea, muchas veces es la mamá de la hija o es la mamá del hijo quien hace la brujería. Y con la finalidad de obtener ¿qué? Velaciones, separaciones o enfermedades, ¿no? Está impresionante ese de Juan Carlos. Claro, porque incluso me pongo a pensar que pues la brujería está muy relacionada a las malas intenciones hacia alguien más, ya sea por envidia, ya sea que porque quieres obtener algo que no tienes. Y te digo, para mí el hecho de que haya funcionado esta brujería que le hizo a su madrina, alterar la realidad de lo que está viviendo él, digo, o sea, uno dice, el método exacto para hacer un amarre es este, no es este. Okay. Yo lo que recomendaría, no hagan un amarre, pero si van a hacer brujería es que se la crean. Sí, la intención de, y sobre todo, pues, es que, bueno, ahí te va. Yo quiero exponer esto en el escritorio. La intención puede caber en la forma de que te salga el amarre o que le salga el sortilegio, y otra es el odio que le imprimen hacia la persona. Nosotros hemos encontrado muchas veces en los panteones, lo he comentado en otras ocasiones, fotografías de personas, de familiares con orificios con pluma, pero de verdad, Mar, tú ves que la pluma así, pero con un odio exacerbado. Es decir, aquella persona que raya la fotografía está odiando como con fervor y muerte a esos integrantes. Y muchas veces lo impresionante es ver que lo hacen también hasta con niños. Es decir, personajes que están en la fotografía, niños rayados con un odio que de verdad dirías, esta persona debería tener un problema psiquiátrico. En algún momento, en uno de los correos, o sea, vagamente te cuento, una persona que se dedica a hacer trabajos en el mercado de Sonora me decía, más allá de una historia, una experiencia, que era que hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, que van al mercado de Sonora no solamente a hacer amarres o desvinculaciones, sino también a terminar con la vida de los pequeños, porque es el lugar en donde más duele, porque también aquellas personas que viven en amaciato con una persona, normalmente el pretexto que se utiliza para no terminar con la relación formal es mis hijos. ¿Y qué pasa si el hijo ya no existe? Claro. Entonces ya puede ser mío. Que lleva mucho a la enfermedad la y locura, a la locura. No, por supuesto. Desquiciadas. Desquiciados también, Ojo, esto no cumple un género. Tener cuidado con quién se relacionan las personas también. Incluso he escuchado hablar hasta de amarres que son hechos en común acuerdo. Tampoco lo hagan. O sea, eso es algo muy extraño. Puede ser muy romántico al principio, muy Nosferatu. Pero de verdad no lo hagan. O sea, esta es historia más bien de una conocida. O sea, no es una historia que me hayan mandado. Pero ella, cuando era adolescente, empezó a tener este despertar de primavera. Y ella ya había escuchado que cuando tú tienes intimidad con otra persona en tus días, le haces un amarre. No sé si habías escuchado acerca de eso. Sí, por supuesto. Sea verdad, sea mentira o demás, ella justamente tiene intimidad con su novio en ese momento, en estos momentos de su menstruación, y ella dice, fue perfecto porque incluso la luna estaba en el lugar donde tenía que estar, o sea, todo fue y se conjugó perfectamente. Claro. Después de un tiempo ella se da cuenta de que él no es la persona que ella quiere,
Y cada que intentaba terminar con él, algo le pasaba a él que no la dejaba terminar con él. ¿Qué? O sea, la primera vez que lo intentó, ella va a la escuela con él y le dice, ¿sabes qué? Es que acaba de fallecer mi abuelita. Entonces dice, no lo puedo terminar Claro, ahorita. no puedo ¿cómo crees? Ajá, sí. Pasa un tiempo, el luto, abrazarlo, apapacharlo y demás. Y otra vez dice, no, ya no. O sea, ya lo tengo que terminar porque ya no lo aguanto. Lo intenta terminar a la mañana siguiente y una noche anterior lo habían atado, lo habían golpeado y le habían quitado todo su dinero y todo lo que iba a comer y todo lo que iba... ¿Qué pasa? ¿No quieres irte a vivir conmigo? Claro. Se va a vivir con él. O sea, parecía que ante todo intentaba terminar esa relación, más los unía y más los unía y Sí, más compromiso. Como que la fuerza esa de aquel ritual de comunión, porque es como una especie de... Sí, ojo, de repente la gente dice, ay no, se les hace bien fácil bajo la luna y es muy romántico, pero bajo otros contextos brujeriles sí es una comunión muy fuerte. Y él estuvo de acuerdo en el amarre. O sea, ella de hecho le dijo, o sea, ¿sabes qué? sí hicieron el amarre. Claro, él sabía. Ya. O sea, él sabía No, lo pues que estaba ya. pasando y le dijo, yo quiero estar contigo para siempre, pero no lo asociaron, sino hasta ya la quinta vez que ella ya lo quería terminar y lo habían corrido de su trabajo. O sea, ella dijo, esto no es normal, porque Claro. cuando estoy bien con él y no lo quiero terminar. O sea, no, hasta que un día de verdad le pasaron tantas cosas al chico que ella dijo, ya no puedo más, y si lo terminó. Y al chico, hasta donde yo sé actualmente, Samudio le está yendo muy mal. O sea, como si, o sea, ella no hizo ningún trabajo de desvinculamiento, no hizo nada de esas cosas, sino que ella dice, es que está en la ruina. O sea, se ve mal, se ve pues terrible, pero pues... Yo voy a decir, espero que si nos estás viendo, amiga de Mar, espero que no escuches esto que voy a decir. Aquí muchas brujas me dijeron, muchas brujas he tenido aquí al frente y me han dicho, todo genera karma, Samudio. Y hasta el hecho de tener un amarre, fíjate, hasta el hecho de hacer un amarre en contubernio o sí, consensuado, si te arrepientes del amarre, la magia se va a quedar. Y si de ese arrepentimiento la persona que tratas de desvincular, alguno de los dos tiene un mal, se te va a regresar 7 veces 7. No lo dije yo, vayan aquí a Historias Embrujadas Podcast, tenemos otros episodios, Zulema o Patilara, véanlos. Y está más fuerte porque aquí los dos hicieron consensuadamente la situación. Está cañón. O sea, solamente, sí, es peor que casarse, ¿no? Al menos al casarte Sí, hay divorcio. Sí, es como más intenso, ¿no? Más, sí, cierto, sí, es un papel y te divorcias y listo. Y cada quien vive su vida, pero ya cuando metes la magia, cuando ya metes la intención, que incluso también pudo haber sido un efecto placebo donde ella se sugestionó y dijo, cada que lo va a terminar le va a pasar algo malo, pero claro. Qué curioso que ya no están juntos y él le va terrible Samudio. O sea, yo digo, pobre chico, sabe que de lo corrieron, no, y no aquel pobre, pues sí, de que yo me imagino que también su versión a decir, ya no la tengo y ya se me acabó la vida, ¿no? Porque hay gente así. Y ahorita justo que mencionas acerca de los hombres que también hacen amarres, en algún momento también me llegó la historia de un chico que le hizo un amarre a su novia cuando se enteró de que ella le estaba haciendo infiel. Ok. Que yo también digo, gente, si van a vivir la monogamia y están viendo cosas que no les gusta. Por eso, miren, desde un inicio, a ver, contrato se llama poliamor. Y la vida fluye tan bien en consenso. Chihuahua, ¿estás de acuerdo? Absolutamente de acuerdo, pero arriba la monogamia. Para mí arriba la monogamia. Pero para también... mí arriba el poliamor. Bueno, ahí llámenle a Samudio. Mi amor, sí quiero dormir, ¿eh? Calientito, porfa, no soy malita. Directo a Latina. La mandan a Peña de Lobos. Yo creo que sí. Ay, no, pinche frío. Entonces, este chico descubre algunos mensajes de ella y le hace el amarre, pero él incluso dijo, no solamente le voy a hacer el amarre, sino voy a terminar con ella. Justamente para que ella se obsesione tanto conmigo y sufra tanto que, o sea, es que la mente humana, Samudio, se puede enferma. ser Ahí es en ese momento donde se enferma, ¿cierto? de rencor, odio, de un corazón lastimado, de un ego, o sea, que puede ser terriblemente... O simplemente el hecho de que no hacen su voluntad. Sí. Lo acabas de decir, ego. O más bien narcisismo. Un grado pequeño pero muy cercano a la psicopatía.
Lo fuerte es que él ya tenía 2 hijos con ella. No. Así que dijo, le voy a quitar a los niños, la voy a dejar en la calle y ella va a sufrir y sufrir y sufrir por haberme hecho esta infidelidad. Él va con una bruja que lo que hace es pedirle el nombre y la ubicación de un muerto que él tuviera. Él piensa en su abuelita, diciendo es un muerto tan cercano, pero es un muerto al que quiero mucho. Y le dice, ok, voy a hacer el trabajo y lo voy a dejar en la tumba de tu abuelita. Quiero que lo sepas para que ella esté encargada de velar este trabajo. Paga esta situación, que también es bastante caro. Pagar un amarre de verdad es brutal. Mejor cómprense un carro. O mejor paguen la terapia. Absolutamente de acuerdo. Entonces, él empieza a experimentar cosas paranormales a partir de ese momento. En efecto, esta chica se obsesiona con él y demás. Esta chica sufre. En algún momento los niños se van a vivir con él. O sea, le quita todo este tipo a la señora. Y él dice que sus hijos le empiezan a decir: papá, lo que pasa es que veo a mi abuelita en las noches y me da mucho miedo porque siento que no es ella. O sea, los niños le dicen, la escucho que me habla y me dice cosas. De repente la veo en la cocina y dice él, ok, vamos a prestarle atención a esta situación, porque él sabía lo que había hecho. O sea, también no podía hacerse menso en ese sentido. Los fenómenos paranormales son tan grandes que ya la presencia de la abuela ya es casi etérea. O sea, ya casi es que la ven. Aparición. Ya es aparición, ya es esa persona que de repente ve al final del pasillo qué pasa, que de repente le gusta aparecer en los marcos de la puerta. Entonces dice, ya no me está gustando esta situación, voy con la bruja que deshaga el amarre. Y la bruja le dice, pues no se va a poder. O sea, tú me diste el nombre de esta persona para que velara el amarre. O sea, yo ya no la puedo desamarrar, porque sabes que si la desamarro de todas maneras ella se va a quedar trabajando conmigo. O sea, como si estuviera recolectando muertitos. De alguna forma fue como la ofrenda también que él hizo, ¿no? Wow. Y hasta este momento sigue apareciéndose la abuelita. ¿Saben qué me recuerda una anécdota también de alguien que nos envió por correo electrónico, que se dio cuenta que una persona muy cercana a él, otro cuate que intentaba tal vez en algún momento terminar una relación, y una persona muy cercana a él se dio cuenta que la mamá de esa persona que quería dejar, le empezó a hacer un amarre. Entonces esa persona cercana a ese hombre le dice, no te preocupes, yo sé que no me vas a decir que te están haciendo algo, sin embargo yo te quiero como hermano y a mis hermanos los defiendo con la muerte. Corte A, estoy hablando de 3-6 meses, la persona que estaba haciendo el ejercicio del amarre cae en enfermedad inexplicable, todo bien, estaba totalmente saludable, todo el rollo. Este cuate le crea una suspicacia y le dice, a ver, pues espérame, ¿qué hiciste? Porque pues es que no te dije ni siquiera que no, es que yo soy bruja, eres mi hermano, va a pagar con su vida. Y todo el cuate dice, no, espérate, por favor, ya deja, no sé qué estés haciendo ni por qué lo estás haciendo, eres mi hermano, entiende, te dañan, me dañan. 2 semanas después fallece esa persona. Regresa con esa mujer y le dice, te dije, o no. Y es donde dice uno, en serio, o sea, el peso del que no sabe la persona, es decir, no va y le platica, oye, ¿qué crees que tengo esto? No, simplemente le da una lectura a distancia o le da una lectura, pues nada más por verlo. Y le dijo, yo te cuido como a mi hermano. Te dañan, mueren. Es donde a mi amiga, yo sí digo, ¿en serio? Y sí pasó, pasó. Es que eso pasa, o sea, estas alteraciones que se hacen en la realidad, cuando la realidad no le parece, necesita darte una lección. O sea, creo que todo está fluyendo constantemente. O sea, tú no puedes detener el caos de todo lo que está sucediendo alrededor, de todas las decisiones de las demás personas, porque aunque tú digas, yo decido mi destino, no siempre decidas tu destino. O sea, tú puedes ir completamente sobrio en la carretera y un borracho viene y te atropella y afectó tu destino. O sea, claro. No
todos dependemos de todos de cierta manera y por eso tenemos normas, reglas para poder convivir en estabilidad. Pero cuando tú alteras la realidad y la voluntad de alguien más, es como si el pequeño alambrito se atara con otro y entonces causa un momento de fricción. Yo lo veo de esa manera y en esa fricción no dejas fluir la totalidad de la Matrix y la Matrix te tiene que decir. Muy buena, sí. Reacciona. O sea, esto no está jalando. Y al final, yo no conozco ninguna persona que haya hecho un amarre que le haya ido bien. O sea, al final, digo, siempre puedes encontrar una persona mejor. Hay 1,000 millones de personas en esta vida. Yo se los juro que estoy segura que pueden encontrar a alguien que sí los ame, que sí los merezca, que sí diera todo por ustedes y no se queden en el amaciato, que la mayoría son amantes, la mayoría son o personas que trabajan con ese ser y que dicen, yo lo quiero a él. Y digo, ay, no, qué hueva. La obsesión, ¿no? La obsesión, la el enfermedad, no aceptar. Y qué fuerte que son personas que tienen un ego tan alto que dicen, yo lo quiero porque lo quiero y lo quiero. Una autoestima tan baja. Una autoestima deficiente y por los suelos. Sí. Porque una persona ególatra no caería en esa. O sea, no. Una cosa sería yo lo quiero porque quiero, y otra cosa el interés le caería, más bien habría un desinterés si no lo obtiene a la primera, porque su ego es tan grande que dice, ay, sale, bye, güey, te lo regalo. Son personas que no saben dejar ir tampoco. Son personas que no aceptan un no. Por eso les digo, la terapia es más barata. La terapia ahorraría muchísimos problemas con el tema de la brujería. Y dinero, ¿no? amiga. Ahorita que estabas diciendo de que los tabuladores de los brujos, hijos de su madre, me voy a hacer brujo, cabrón. No fuerte. Manches. O sea, incluso brujos que hacen desvivimientos, porque hay que ser sinceros, hay brujos que están muy cañones, que desviven personas de maneras terribles. O sea, mínimo 100,000 pesos mexicanos te están cobrando, imagínense. O sea, yo digo, yo entiendo que hay personas que tienen mucho odio, hay personas que no dejan ir, hay personas que... Pero al final, ¿qué te deja? Al final, ¿por qué quieres algo que no te pertenece? ¿Por qué a fuerzas...? Pero ojo, y de repente, y aludo a las dos brujas que hemos tenido aquí, que son grandes maestres. Te cargas el karma, O sea, no se los choreen tampoco, que no viene la persona, pide eso y es el karma de la persona. No. El que ejerce el maleficio también tiene un karma. Y ese karma sabe, el hechicero, hechicera, brujo, bruja, sabe de antemano que ese karma en algún momento lo va a pagar. En esta generación o en otras. Claro. De hecho, yo siento que por eso me quiso llevar un duende cuando era niña. Que era lo que estabas comentando, porque me dijeron en los comentarios de TikTok que seguramente hay un karma que mi familia tiene que pagar, porque qué casualidad que mi prima y yo somos las únicas niñas, bueno, éramos las únicas niñas de la familia y somos a las que nos quiso llevar. O sea, eso yo digo... O sea, si hay una concordancia de que a ti en la cuna y a tu prima en la cuna también. Sí, claro, pero ella fue mayor que yo, o sea, ella fue primero y después fui yo. Wow. O sea, y era un ser pequeño, como decías. Era un ser de ¿qué es esto? Como 1.30, 1.20. Ok. 1.20 con pantalón de mezclilla, camisa cuadros, cara de señor, que fue la misma entidad que se quiso llevar a mi prima 5 años antes. Solamente que no habían platicado ni mi tío ni mi papá, como para decir, oye, esto está medio raro, ¿no? También le pasó a mi hija, ¿no? Sí, claro. Entonces ya cuando concordaron esta situación dijeron, pues qué extraño. Y en los comentarios, ese fue el primer video que se me hizo medio viral en TikTok. Entonces hubo muchos comentarios de personas diciendo que probablemente hay un karma familiar de alguien que prometió algo, de alguien que hizo algo, de alguien que de cierta manera está tratando de cobrarse lo que es suyo. Puede ser, y puede ser también que ese duende que tengan ahí por generaciones, porque si dices que les pasó en cronología distinta, pues también es un gran tema, mira, los duendes también atesoran niños. ¿Para qué? Pero ese es otro tema para otro programa. Sí. Oye, Mar, se nos fue el tiempo como agua, amiga. Eso es gratísimo cuando tenemos buenas pláticas como esta. Ay, muchas gracias, amigo, y muchas gracias también, me gustó muchísimo la plática, espero que también a ustedes les haya gustado mucho el capítulo, estuvo muy interesante, siempre es un placer platicar contigo. Igualmente, amiga, por favor, ¿dónde encontramos a Mar?
Me pueden encontrar en Instagram y Facebook como Remanchados, en Spotify y YouTube estoy subiendo podcast constantemente de terror, de relatos paranormales, pero ya tenemos ya al maestro Zamudio contando muchos de sus casos, muchas de sus experiencias, por si quieren ir a verlos, me encuentran como Remanchados de Miedo, y el personal que es @mar.arriaga y la A del final es doble. Muchas gracias, amigo, por la invitación. Qué gusto estar con tu comunidad, me encanta tu podcast. Ahí pónganle buenos comentarios, pregúntenle cosas. Nosotros lo que hacemos es una retórica posterior a que vean el episodio y céntrense en lo que comentamos. O sea, digo, de repente digan, ay, qué padre blusa de mar. Pongan comentarios sobre si alguna vez han experimentado una falla en la Matrix y dicen, esto es verdad. Esa es una teoría que, de verdad, felicidades. Es otra perspectiva de ver la realidad y la surrealidad, amiga. Muy bien, ¿eh? Gracias, pues aquí es tu casa y cuando gustes, y espero que no sea la última vez. No, amiga. Yo encantada del chismecito contigo, se pone muy bueno. Ya quedamos. Mil gracias. Oigan, pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Ya saben qué tienen que hacer. Denle like, compartan, comenten, pero sobre todo, comenten bien, ¿no? Nos vemos en otra ocasión aquí en Historias Embrujadas Podcast. ¿Y ustedes qué karma tienen?